porque ustedes ya, ¿verdad? Eso es trampa. Pero los que no, ¿qué se conmemora hoy? ¿Se acuerdan? El Día Internacional de los Museos, ¿cierto? Hoy es el día en el que debiéramos estar de visita en alguno de esos museos mínimamente para hacerlo conmemorativo. Pasa lo mismo que con el Día del Trabajo, ¿se acuerdan? Pero nosotros ese día no trabajamos. Y entonces yo supongo que el Día del Museo, como ni lo conocemos, pues menos vamos o vamos obligados. Yo espero que las personas, los que están aquí porque tienen que estar conmigo, pues de mi modo, ¿verdad? Pero todos los demás espero que hayan venido porque es su deseo conocer un poco más. No voy a decirles que soy una experta en el tema, pero sí he dedicado un buen tiempo de mi vida a la búsqueda de información de los temas que me apasionan. Y este es uno de ellos. Entonces, voy a compartirles un poquito de lo que he aprendido a lo largo de este proceso. Y bueno, quise nombrar la conferencia a propósito de lo que se está celebrando: Museos, un viaje en el tiempo y el espacio. Vamos a dar inicio entonces formalmente y antes que nada quiero que conozcan a los 4 organismos que organizan esta fiesta del museo a nivel internacional. El primero es el Consejo Internacional de Museos, que es el ICOM, que está a cargo de lo que es la UNESCO. Todo el mundo ya conoce al menos parte de este asunto porque la UNESCO está congraciada con todo lo que tiene que ver con la educación en México, y quienes nos llamemos pedagogos o estemos a cargo de parte del sistema, la tenemos que conocer, es una obligación. Este organismo, los 3, incluido el INBA, que es el instituto que se dedica a la situación de las bellas artes en nuestro país, bueno, él, junto con la UNESCO y el ICOM, desde 1946 velan por el patrimonio cultural de las naciones. Nosotros tenemos uno, además, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se creó en 1939. Este estaba un poquito más preocupado desde antes, porque nosotros tenemos muchísimo patrimonio nacional en cultura, mucho. Entonces había que velar por él, y esto se crea antes, pero como ya estábamos listos, empezamos a participar desde 1946. Yo sé que las fechas no se crean y tampoco soy partidaria de ese asunto, pero para que en algún momento sepan por qué y de dónde pasan las cosas. Vamos entonces, por favor. Bien, a propósito de estas fechas, se crea una situación de festividad que se lleva a cabo en diferentes países alrededor del 18 de mayo. Nosotros ya sabemos que es este día, el Día Internacional de los Museos, pero todas las naciones están trabajando ya en semanas culturales, en eventos culturales, en conferencias como esta y conferencias magistrales, por supuesto, a favor de todo lo que es la cultura en cuestión de museos en el mundo. Por cierto, la sede está en París y me parece que el congreso más importante de la conferencia magna, que es Museos y Paisajes Culturales, se lleva a cabo ahorita en... Así es, yo sé, en Italia va a ser una de ellas, una de las más importantes, ¿cierto? Muy bien, vamos a continuar y bueno, decidí como no darle un concepto al museo, porque si tuviéramos que conceptualizar al museo, bueno, diríamos que es una institución que se encarga de resguardar, bla, pero quedaríamos, como siempre, en un mero concepto científico, y ya hemos hablado mucho que hay aparatos filosóficos mucho más grandes. Y para empezar a desmenuzar ese concepto, vamos a dar un viaje al pasado, a nuestro pasado inmediato, a lo que conocemos o debiéramos conocer. Y bueno, quienes vivimos en este municipio, no podemos dejar pasar por alto el hecho de conocer nuestra raíz mínimamente. Entonces, vamos a comenzar con una foto de nada más y nada menos que la parroquia de San Cristóbal. Ustedes saben que en todos los pueblos de este país, porque somos un país enteramente católico, hay una iglesia. ¿Se acuerdan que pasamos por un proceso de colonización? Todos, invariablemente, somos el resultado de ese proceso.
Les puse las fechas para que más o menos se den una idea. Ahorita que estábamos viendo las fotos decíamos que esto pasó más o menos por 1562. O sea que tenemos una vida completita repitiéndose en nuestras vivencias. Yo tengo la fortuna de pertenecer a una de las familias que lleva muchos años viviendo en Ecatepec y entonces he escuchado historias increíbles acerca de lo que ha sido la vida, no solo de la parroquia, sino del pueblo en general. Y bueno, una de esas historias es que si ustedes ven, no sé si la foto los deja apreciar muy bien, pero aparte de que no había absolutamente nada que rodeara la parroquia, sí han escuchado que además un panteón estaba muy cerquita de ahí. Y si no lo han escuchado, entérense, ¿verdad? Que había un panteón muy cerca de lo que es ahora, porque no estaba cerca, precisamente estaba ahí alrededor. Porque todavía hay iglesias que tienen al lado su panteón. ¿Por qué? La iglesia consideraba obviamente que la muerte de los seres humanos los llevaba a dos lugares esenciales: el cielo o el otro lugar que no queremos mencionar pero que en la cultura existe, y es el infierno, el inframundo, el lado oscuro o lo que sea. Y lo más cercano que la cultura tenía para salvarse era la iglesia católica, porque acuérdense que la colonización nos hizo católicos y entonces todos teníamos que ser enterrados en el Camposanto. Ya no es así. Nuestra nueva cultura incluso nos permite conservar nuestros restos en casa, si así lo no enterrarnos en casa. Ya los de hoy, la maestra dijo que nos podía enterrar. No. Nos permite guardar los restos, ¿cierto? Guardar los restos, porque ahora podemos ser incinerados y no necesariamente tenemos que pasar el resto de nuestra eternidad enterrados. Pero antes sí era un culto que se hacía indispensable. Y bueno, 1562. Vamos a continuar. Vi a una persona cuando llegué, y si mi memoria no me falla, aquí hacen un estudio profundo de lo que es el albarradón, o han tratado de hacerlo. Ella iba a hacer una tesis al respecto y no sé qué pasó, pero nos abandonó en el proceso. Ojalá que lo retome el albarradón. Para todos aquellos que no saben qué es, era un paso comercial. Pero además de ser un paso comercial, era el encargado de dividir las aguas saladas de las aguas dulces. Cuando había agua, ¿no? Sí tuvimos agua en algún momento, todo el tiempo, todos los días, podíamos estar rodeados de agua. Y en ese momento histórico de nuestro municipio, bueno, había que dividirlas. Las canoas pasaban. Mucha gente cree que esas son capillas, ¿no? Y hasta espera ver a los santos dentro de la capilla, y no son capillas, no son capillas. Se estuvieron haciendo pequeñas estructuras para marcar los pasos. Había que abrir con puertas y ahora solo tenemos, me parece que en funcionamiento, corríjame, 2. Hay uno que sé que está aquí en Casa de Morelos, o a un ladito de Casa de Morelos, sí es cierto, ¿verdad? Y ese todavía creo que conserva toda la estructura completa de lo que es la compuerta para abrir el paso comercial. El albarradón se está cayendo. He hecho muchas bromas con mi compañero de viajes, que es mi padre, y siempre que pasamos decimos que seguramente las casas que están a un lado del albarradón tienen de cimientos las piedras del albarradón, ¿verdad? Entonces, ni cómo restaurar el asunto, porque habría que tumbar las casas y recuperar los vestigios para poder armar el albarradón. Pero yo creo que sí valdría la pena conservar algunas cosas, por lo menos el que tenemos aquí, que nos remonte a esa época, que nos ayude a conservar esa parte cultural que todavía es nuestra, porque si no, bueno, seguiremos viéndolo en fotografías y ahorita lo podemos reconocer, porque si ustedes salieran, dirían, sí era cierto, sí, aquí está el que estaba en la foto, aunque obviamente rodeado de lo que se puedan imaginar, ¿no? Pero bueno, estaremos ya nada más hablando, como siempre, de un pasado que no podemos recordar más que en una fotografía. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué decirles, verdad? Esto además está tapado, creo que por su bien,
¿no? Por su bien decidieron convertirlo en una biblioteca y después pasó a una galería. Entonces ya está cubierto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, deben saber que tenemos una pieza importantísima cubierta en nuestro país. Ustedes sabían que este puente lo construyó la misma persona que construyó la Torre Eiffel en París. Solo que esto fue 19 años antes de que se construyera la Torre Eiffel. Primero Gustave Eiffel vino aquí e instaló el puente que ustedes tienen a unos metros, y después se construyó la Torre Eiffel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en París la gente viaja para disfrutar la Torre Eiffel? ¿Por qué? ¿Y por qué en Ecatepec a veces hasta como que lo usamos de lo más elegante que le podemos decir? Yo vivo por el Puente de Fierro, y ya le dimos así como que el realce magno al asunto, pero de ahí no ¿Será por el olor? Será por el olor, sí, hemos llegado al punto, ¿no? De ahí donde huele más feo es donde está el Puente de Fierro, que está cuando obviamente era nuestro camino principal, nuestro camino real. En algún momento llevábamos una parte. ¿Qué sucede? Pues que París es la cuna del arte y la cultura en el mundo. Ellos dedican mucha parte de su tiempo a valorar las obras que tienen, a saber de dónde vienen, a saber por qué están ahí, qué representan, además de ser un montón de estructuras de lámina o de hierro o de acero. Ellos le dan un valor adicional. ¿Cuál es ese valor? El valor artístico, algo que nace de nosotros. Todos los seres humanos tenemos un valor artístico dentro, pero unos lo matamos muy temprano, otras personas nunca dejamos que naciera, otros ni siquiera sabemos que existe. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Pues de los que hoy estamos aquí, y que saliendo de aquí, por ahí dicen los sabios que el conocimiento que no se comparte se muere con la persona que lo tiene. ¿Por qué? Pues porque no tuvo la oportunidad de hacerlo llegar a otros, no quiso hacerlo llegar a otros. La mayoría de quienes estamos aquí, porque lo sé perfectamente, tenemos pequeñitos, pero nos hemos alejado también de eso. Ellos, si no lo saben, yo pues voy a asumir que en la escuela se lo van a enseñar. ¿Y qué creen? En la nueva escuela no se lo van a enseñar, porque nosotros hicimos una reforma educativa, y en esa reforma educativa dijimos que íbamos a hacer una sociedad. Bueno, nos dijeron, porque nosotros no participamos activamente, pero el encargo fue que íbamos a hacer una sociedad que se desarrollara a base de competencias, pero solo son competencias laborales, y cada vez es menos, y cada vez es menos, y cada vez es menos. En París, ¿por qué creen que no es un día sino una semana del festejo? Pues porque la gente está ávida de ver las obras, de participar, de bailar. Aquí, quienes vamos a participar en folclore es porque algo nos falla, ¿no? Algo no tenemos muy bien, y decidimos darle un tiempo a esa parte. No somos personas normales, no somos el común, porque el común está en su casa viendo la televisión, está en su trabajo, está haciendo lo que deba de hacer, pero no está donde quisiéramos que estuviera. Y no por mí, pasarán miles de personas expertas en este tema, muchísimo más que yo, y de las que yo he aprendido mucho, porque todo esto que ahora les estoy compartiendo ha sido compartido conmigo también por gente que sabe muchísimo sobre el tema. Y tristemente me dice, a sus 70, a sus 80, Carla, eres la única persona que conozco de tu edad, y miren que ya mi edad está bastante crecidita, que se interesa por el arte, porque pareciera que es algo que ya a nadie le importa, ¿no? ¿Dónde está esto? Aquí, aquí. Así que ahora que sus hijos pasen de la combi con ustedes, hijo, ¿qué crees? Te voy a contar una historia fantástica acerca de lo que pasó aquí. Muy bien, vamos con la que sigue. Bueno.
Los museos también son el hogar de las obras de arte. Por ahí los artistas dicen que lo más triste que le puede pasar a una obra de arte es llegar a un museo, porque ahí la gente se va a olvidar de que existe. Yo soy la culpable porque abrí una ventana, es que me estaba dando un poco de calor, pero creo que ese aire ha estado... Muchas gracias. Que la vea, porque ¿quién va a los museos? Casi nadie. Bueno, en México casi nadie. Vienen de otros países a los museos, ¿no? Vienen a ver nuestras obras de arte, porque además somos ricos en eso. Pero bueno, vamos a ser muy optimistas y vamos a pensar que a partir de futuras exhibiciones nosotros vamos a estar visitando esos museos. Y les traje 3. Voy a explicarles la primera. ¿Cómo nace el valorar el arte de una obra? Pues conociendo la historia de la obra. Si Carla ve eso, va a ver un montón de mármol ahí, va a decir, ¡ay, qué tierno, qué bonito! ¿No? Y bueno, si no son católicos, el no ser católicos no los exime de mínimamente conocer algo de religión, porque la religión es cultura general. Y el mayor referente es el catolicismo porque es el que más tiempo tiene en la historia. Entonces, debemos conocer las bases para juzgar o no juzgar. Pasa lo mismo de siempre. Decimos que no nos gusta, pero nunca hemos probado lo que no nos gusta. Apenas estamos en este proceso. Entonces, vamos a ver si nos gusta o no. No les puse el nombre porque tengo la esperanza de que todo el mundo se acuerde, pero esta es la piedad. La piedad de Miguel Ángel. Miguel Ángel era les dejo tomar la foto libremente. Miguel Ángel era un pintor, escultor, arquitecto de Italia, era italiano, y a él le encargan que haga una obra especial que le muestra al mundo el dolor que sintió María, la madre de Jesucristo, al perderlo. Y entonces él hace la piedad. ¿Por qué ha tenido tanto éxito esta obra? Por su detalle artístico. Quienes han tenido la oportunidad de verla, hay todo un estudio que hizo la National Geographic acerca de la escultura y tiene marcadas las venas en los brazos de Jesús, tiene marcado el dolor en el rostro de María. Si ustedes ven la obra, si tuvieran la oportunidad de verla, hay muchas réplicas en el mundo porque la original, bueno, ya sabemos que está, y si no sabemos, ahora ya sabemos dónde está obviamente en el Vaticano, pero hay muchas réplicas exactas gracias a la tecnología, y ustedes van a poder observar que efectivamente el detalle es algo que se conserva en la obra, se conserva. Si tienen el valor de apreciarlo, después vamos a hablar de la apreciación del arte ya obviamente como corriente filosófica, pero esa es una de las obras. Cuando se terminó, no podían dar crédito a lo maravilloso, a lo perfecto de esa obra de arte, tanto que ocupa un lugar significativo en el Vaticano, ¿cierto? Bueno, Miguel Ángel, por cierto, también pintó ¿qué cosa? La Capilla Sixtina, ¿cierto? Entonces también hay mucha obra suya en la cuestión religiosa. No vamos a discutir la religión de Miguel Ángel porque Miguel Ángel, bueno, era un artista y los artistas a veces se alejan un poco de la religión, pero bueno, él era un gran artista que participó en mucho en la obra a través de su situación religiosa. Vamos con la siguiente, que es un primo hermano del asunto, y es La Última Cena. Todo el mundo la conoce porque ha ido a la casa de la prima, de la abuelita, de la tía, o tiene una en su casa, ¿cierto? Es una costumbre que tenemos en casi todo nuestro país, y tenemos una última cena. Pero ¿y de dónde salió la última cena? ¿Qué parte de esa obra que tenemos nosotros es real o es irreal? Quienes tenemos la fortuna de haber compartido las aulas, quizá ya se sepan la historia. Los que no, bueno, la van a saber en este momento. ¿Por qué es importante que conozcan la historia de la última cena?
porque además de cultivarse, van a evitar que la ignorancia los haga presas de lo que la gente les diga. Porque en México, cómo somos dados a creer tontería y media, pero ellos no van a creer a partir de ese instante. Al menos si estuvieron aquí, van a tener las armas para defender y defender a los que estén cerca de ustedes, sus hijos, su esposo, sus sobrinos que algún día lleguen. La última cena fue un encargo especial para que adornara un espacio religioso otra vez. Estamos hablando de una situación. ¿Qué es un refractario? ¿Qué es un refectorio, perdón? ¿Qué es? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Hay una razón? ¿Dónde está la última cena de sus casas? ¿El comedor? En el comedor. Muy bien. En los comedores. El refectorio es donde comen los monjes. Ahí pasan gran parte de su tiempo cocinando, comiendo, haciendo sobremesa, compartiendo los alimentos. Y dijeron, bueno, lo más lógico es que si estamos tanto tiempo aquí, haya algo que nos recuerde que Jesús compartía el pan y el vino con los que amaba, y los que más amó en su tiempo aquí fueron los apóstoles. Y entonces le pidieron que hiciera la última cena. Y Leonardo hizo una obra maravillosa de la última cena. Pero lo realmente maravilloso de esa obra es que Leonardo dijo, yo no puedo hacer cualquier cuadro porque voy a hacer la última cena, uno de los episodios más importantes de la historia, y entonces tengo que asegurarme que la representación sea lo más impresionante posible. Y se dio la tarea, en los años en que tardó en pintarla, de buscar a las personas que más se le parecieran en característica humana, física, a quien iba a pintar. Él decía, bueno, voy a pintar a... Todo el mundo sabe, ¿verdad? A Juan, voy a pintar a... que ya discutiremos la parte de Juan en un momento. Pero empezó a pintar a cada uno de los apóstoles. Llegó el momento de pintar a Jesús, obviamente, el personaje central. Y dijo, wow, voy a tener que buscar a una persona que sea todo lo maravilloso que había en Jesús. Una persona que tenga la inocencia, una persona que tenga la ternura en la mirada, la capacidad de amar, la capacidad de estar al lado de los otros, de sufrir con los otros. Y entonces fue en busca de su Jesús por donde él vivía. ¿Y lo encontró? Encontró a ese Jesús tierno, consecuente, comprensivo, y lo pintó. Y siguió su labor pintando así a todos los demás. Y de pronto llegó el momento de pintar a Judas. Hay dos Judas, Tadeo e Iscariote. En la historia hay dos, ¿cierto? Uno el Judas bueno y uno el Judas malvado, traidor y todo lo demás que ya conocemos en la historia. Pero dijo, bueno, ahora tengo que pintar a la antítesis de Jesús. Ahora tiene que ser un hombre malo, vengativo, envidioso, cobarde, que sea capaz de vender a lo que más ama por dinero. ¿Dónde voy a encontrar a Judas? Dijo, ya sé, me voy a ir a la cárcel. En la cárcel están las peores personas, los asesinos, la gente mala, los que no tienen piedad de los otros. Ahí voy a encontrar a Judas. Y se fue a la cárcel y pidió el permiso y dijo, quiero visitar a los presos para poder encontrar a mi modelo de Judas Iscariote. Y como ya Leonardo tenía una situación visiblemente importante como artista, le dieron permiso de visitar a los presos y él los visitó. Pasó por las celdas, hizo algunas entrevistas y de pronto, wow, dijo, aquí está Judas. Él es Judas. Tiene toda la maldad en el rostro, se ve que ha pasado por las peores cosas, investigó su expediente y había sido capaz de los peores crímenes y dijo, aquí está Judas Iscariote, no se les olvide. Y entonces dijo, préstenmelo tantito para sacar mi modelo. Y entonces cuando habló con el preso y le explicó
el motivo de su visita y que quería pintarlo en su cuadro más importante, el preso rompió en llanto desesperadamente y le dijo: hombre, ¿no me reconoces? ¿Ha hecho la vida tanto conmigo que no eres capaz de saber quién soy? Soy tu Jesús, Leonardo. Soy la persona que hace años tú pintaste como Jesús, porque la vida no me había hecho lo que soy ahora. No era ese hombre malo y terrible en lo que me convertí. Y entonces en esa obra, que por cierto sigue en el lugar donde fue pintada desde la primera vez, ahí la pueden encontrar, tenemos a Jesús y a Judas Iscariote y son el mismo molde. Y eso es una lección de vida, ¿cierto? Les contaría otra cosa, pero creo que me voy a exceder el tiempo. Se las voy a dejar para la próxima vez que nos veamos, o si nos da tiempo, porque también es sobre la última cena. Sobre la última cena. Si nos da tiempo al final, en la parte de preguntas, me dicen: oiga, ¿no se acuerda que dije? Ok, muy bien, vamos con la que sigue. Una de mis obras favoritas, tan favoritas que tengo una réplica en casa. Bueno, mi mamá tiene una réplica en casa. Pero, ¿quién es y cómo se llama la obra? La obra se llama Papilla Estelar y está hecha por una persona, es una pintora española que se llama Remedios Varo. Pero ¿quién es Remedios Varo? ¿Por qué pinta eso? Porque a veces las personas ven la pintura. Si ustedes lo observan, la pintura tiene a una persona muy delgada, con una cara un tanto triste, alimentando a la luna, ¿cierto? Alimentando una luna, y está como en un nicho, es como un nicho, ¿cierto? Y ella está dentro de ese nicho y se supone que está alimentando los sueños. Pero ¿por qué pintaba eso Remedios Varo? Bueno, Remedios Varo fue una persona a quien le tocó vivir la guerra civil española y la invasión nazi, y además la extraditaron de esos países y vino a pedir refugio a México y se quedó a vivir aquí, y aquí pintaba. Sus primeros trabajos fueron para hacer publicidad. Ella andaba haciendo publicidad muy feliz, como ahora cualquiera lo haría para X productos, hasta que alguien le dijo: oye, eres un artista, ¿por qué haces publicidad? ¿Por qué no pintas si es lo que mejor sabes hacer? Y Remedios Varo tiene muchos cuadros así. Si lo vemos ahora, ella fue una hija que tuvo muchos malestares de salud. Los más importantes fueron cardíacos, padecía mucho del corazón, y alguna parte de su obra está en el Centro Nacional de Cardiología de nuestro país. Esta está en el Museo Sumaya, por cierto, muy cerquita de nosotros, y ahí podemos encontrarla y podemos verla, y es el original, se quedó en nuestro país porque aquí lo pintó. Por cierto, aquí ella también murió. Entonces, sí tenemos artistas de otros lados, pero ahora las obras cobran un mayor sentido. ¿Por qué? Pues porque tal vez así se sentía, ¿no? Encerrada, sola, ¿cierto? Les decía yo que los mexicanos pecamos de ignorantes. Tenemos ese problema muy grave. Yo también lo tenía y lo tengo. Entre más sabemos, más conscientes somos de lo mucho que ignoramos todos. Y decimos: wow, no me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me falta conocer. Hace unos años salió un libro que hizo un boom y que se llamó El Código Da Vinci, ¿se acuerdan? Y ahí sí dijimos todos: ya ven cómo teníamos razón y no deberíamos de ser católicos. Ahí dice muy claramente, y hasta les explican que la B y el cáliz, y no es Juan, sino, no, bueno, se hicieron una historia fantástica y todo, sí, bravo, todos tienen razón. Pues, ¿qué creen? Todo era mentira. Todo era una gran y vil mentira. ¿Por qué? Porque todo ese libro está basado en la pintura de la Última Cena. ¿Cierto o falso? Hacen toda una historia maravillosa, bla, 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 etcétera, etcétera. Pues les tengo dos noticias. La primera: esta pintura en realidad nunca existió.
Y la segunda, si alguien hubiera pintado la última cena, cuando realmente pasó, el escenario hubiera tenido que ser muy diferente. ¿Por qué? Católicos o no, sabemos de la Semana Santa, todos. Y vamos a hacer todos, en los jueves, corríjanme, el lavatorio. Vamos a hacer el lavatorio de los pies. Bien, católicos los que sí, lo hacemos. ¿Por qué se hacía el lavatorio de los pies? Porque la gente comía al ras del piso, no había mesas. Entonces, los alimentos quedaban mucho más cerquita de los pies y había que lavarlos para que estuvieran limpiecitos cuando estuvieran cerca de la comida. Por lo tanto, señores de mi corazón y de mi vida, todo eso que está ahí nunca pasó. El libro es ciencia ficción. Maravillosa ciencia ficción, porque les contaron un cuento, no, qué bárbaros, ya quisiera yo, pero no es real. Está basado en una crónica ficticia que solo conocen las personas que han leído y saben que Leonardo pintó esto muchísimo tiempo después. Y lo pintó como entonces lo veía la gente, con su mesita y sus sillitas muy cookies, para que todo el mundo cenara. Pero eso no es real. La cena de los apóstoles, la última cena con Jesús, no es como está pintada ahí. Entonces, cuando sus hijos rebeldes les digan que ya no van a creer en el catolicismo porque leyeron el código de Hammurabi, hijos de mi vida tan ignorante, si quieres ponte a leer, y dile que no vas a creer, pero por otra cosa, no porque leíste una barrabasada de ese tamaño. Entonces, esa es la historia. Esa es, ¿cierto? Así. Pero en el mismo libro al final, sí, claro. dice. Lean todo, las letras chiquitas, ¿cierto? Esta historia es ficticia. Así, pero como se enajenaron con el asunto de la historia irreal, ya no leyeron las letras chiquitas, ¿no? Pero efectivamente, este cuadro, aunque es una escena emblemática de los hogares católicos, no es un hecho real. No es un hecho real. Muy bien. Ahora sí, hemos terminado.